Compañeros, compañeras, fui a una elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron. Fui a la Cámara de Diputados a pedir la nulidad de la elección sabiendo que me la podían negar y me la negaron. No sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas, dice Francisco I. Madero en el Plan de San Luis. En la historia de México es el hombre que centra el llamado a la revolución, y el otro gran hombre que llamó a esa revolución, Ricardo Flores Magón, ha sido olvidado. Ricardo Flores Magón encabezó movimientos revolucionarios en 1906 y 1908. Encabezó una férrea oposición a Porfirio Díaz cuando a todo mundo se le encogía el corazón y tuvo que irse a Estados Unidos buscando que allí pudiera libremente publicar su diario, y ahí tuvo una persecución tan feroz o mayor que la que vivió en México, a tal grado que la noche previa a ser liberado fue asesinado en su celda el 21 de noviembre en Leavenworth, Kansas. Es la hora que el gobierno de Estados Unidos no emite una disculpa pública por este hecho deleznable, terrible, infame. Me parece que esta soberanía debería levantar esta exigencia. Ricardo Flores Magón fue el ideólogo de la Revolución Mexicana. El programa del Partido Liberal inspiró los 4 pilares de la reforma a la Constitución de 1857 que se llevó a cabo en 1917. El artículo 3 de la educación laica, pública y gratuita. Yo creo que seguimos con esta asignatura sin cumplir, porque debemos hacer que no se lucre con la educación del pueblo y que la educación pública sea la mejor. No pretendo prohibir la educación privada, pero debemos hacer que en los hechos nadie gaste su dinero en educación privada, siendo excepcionalmente buena la educación pública. El artículo 27, que recuperó la riqueza del subsuelo para nuestro pueblo, petróleo, minerales, agua, y que generó el reparto agrario que Camilo Camilo es el que convocó al Partido Liberal Mexicano en 1901, que Ponciano Arriaga estableció en su voto particular en el Constituyente de 1857. El artículo 123 de los derechos de los trabajadores, que hoy la derecha pretende escamotearle en pleno siglo XXI cuando apenas los vamos a restablecer haciendo ilegal el outsourcing. Se suben a la tribuna diciendo que están en favor del pueblo y quieren condenar a los trabajadores a la esclavitud burda del siglo XXI, que es la subcontratación, que no reconoce la relación laboral, que no reconoce antigüedad, que no les da aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones, y quiero ver qué maromas van a hacer aquí el jueves en esta tribuna justificando que no se le restituyan los derechos al pueblo trabajador. Vienen con la patraña de que los gobiernos, tanto federal como de los estados, tienen mucha subcontratación, pues que la regularicen. Vienen con la patraña de que se van a perder empleos, pues no lo permitamos. Establezcamos en la legislación durísimas sanciones para los empleadores que manden a la calle a los trabajadores que no les han reconocido sus derechos y que tienen que absorberlos, como lo hizo la Cámara de Diputados poniendo el ejemplo con las trabajadoras de limpieza. Y el 130 del Estado laico, que aquí todavía algunos mareados vienen a echarnos encima a su creencia sobrenatural, cuando desde mediados del siglo XIX nuestro país separó la Iglesia del Estado. Ricardo Flores Magón es un gigante. El Consejo Editorial de la Cámara, de la cual formo parte, publicó un extraordinario libro que si solo eso hubiese hecho esta legislatura, habría hecho mucho, de precursores de la Revolución Mexicana, recuperando toda la aportación de los Flores Magón y del Partido Liberal y de muchísimas mujeres y hombres olvidados a la fecha. Es muy grande la obra de los Flores Magón y de quienes desde el Partido Liberal Mexicano contribuyeron a la derrota de la tiranía. Quienes aquí desde el PRD, lacayos de la derecha, Movimiento Paniaguado, vienen a decir que Ricardo Flores Magón estaría con ustedes, bajo ninguna circunstancia. Ricardo Flores Magón tiene una carta excepcional, estando muy grave,
diabético, casi ciego, donde el gobierno de Estados Unidos le dice que abdique de sus principios, que dé la espalda a sus reclamos, a su voz, a su planteamiento, porque fue encarcelado por pensar diferente, y les dice que bajo ninguna circunstancia modificará su posición y que morirá en la cárcel, pero que no renunciará nunca a su dignidad y sus principios. Y la diferencia que tuvo con Madero, y con eso cierro, una diferencia mayor, no coincidiría nunca con ustedes, porque Ricardo Flores Magón dice que no basta el cambio político, no basta quítate tú para ponerme yo, sino plantea que debe hacerse una profunda transformación del sistema económico, porque no puede haber libertad política sin libertad económica. Y por lo tanto nos convoca y nos sigue convocando a esta fecha a que construyamos otro sistema económico, donde no sea el lucro lo que mueva, sino sea el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Flores Magón era un solidario, era un romántico, era un soñador, era un hombre comprometido, era un humanista, era un justiciero, era un hombre que combatía toda forma de poder, y no hay duda que si hoy viviera, no sería parte activa del movimiento, pero coincidiría con el movimiento exigiendo que cambiáramos el sistema económico. Esa sería su diferencia, que era la diferencia que tuvo con Madero, y por lo cual, aunque juntos convocaron a la revolución de 1910, siempre mantuvo su independencia y su autonomía. Cierro recomendándoles la lectura de ese libro de precursores de la Revolución Mexicana, que si lo leen y lo leen a fondo, no tengo duda que renunciarían a ser oposición y se sumarían a la revolución sin violencia, que es la Cuarta Transformación. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.